Me veio na cabeça, em relação a esse processo, né, o quanto a neuroplasticidade, que é esse tempo que você colocou também, é fundamental. E se no Paraguai vocês têm uma realidade desse diagnóstico mais tardio ou não? Como funciona? A mí me pasa de ambas partes. Hay niños que ya vienen con señales de TEA desde los 2 años, inclusive menos, ¿verdad? Pero también me llegan niños ya con diagnósticos muy tardíos. Tanto me pasó esto hace un mes prácticamente, me vino una paciente con 7 años, donde yo siempre digo, si la mamá está diciendo es porque está pasando algo. Escúchenle a las madres porque ellas tienen un detector diferente, ¿verdad? Sin desmeritar a los padres, ¿verdad? Porque también hay padres que sí se dan cuenta, pero es como que culturalmente les cuesta más asimilar y entender que está pasando algo, ¿verdad? Y más todavía, no sé si acá se ve, pero allá en Paraguay es muy común que me digan, no, los niños tardan nomás luego en hablar, tiene cada uno su tiempo, déjale nomás, ya va a hablar enseguida, ¿verdad? Entonces como que, y la mamá está preocupada, ¿no? Algo le pasa a mi hijo, algo le pasa a mi hijo. Y es algo que se ve culturalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa reflexión o ese pensamiento, dejamos pasar el tiempo. Y hace que el diagnóstico sea tardío, por ende se haya perdido ya esa, no que se haya perdido total neuroplasticidad, porque a lo largo de la vida también vamos aprendiendo, ¿verdad? Pero es importante entender que los primeros años de vida es demasiado importante para poder adquirir esa habilidad y no hay discusión de eso, o sea, está hecho, dicho, demostrado científicamente que los primeros años de vida es, ¿verdad? Entonces, si bien no podemos asegurar que va a hablar o que va a hacer ciertas habilidades, sí es importante tener esa intervención. Porque también yo siempre explico eso, porque si llega tu hijo a los 7 años y recién estás empezando el proceso de intervención, también te vas a preguntar, ¿qué hubiese pasado si iniciábamos antes? ¿Verdad? Entonces, está todo ese proceso y sí recibimos, hoy en día todavía es común recibir diagnósticos tardíos. Y no solo en casos leves, porque en los casos leves lo que es como que parece que sí, parece que no, y más aún si son niñas, ¿verdad? Entonces, parece que sí, parece que no, ya llegó a los 7, 8 años y tenía un mal diagnóstico, en realidad un diagnóstico errado, con otro tipo también de características que se encuentran dentro del TEA, pero que en realidad él era um diagnóstico de TEA. Entonces sí se evidencia ambas realidades. Então hoje, se alguns pais que estão nos acompanhando, o médico ainda não fechou, o médico está incerto, o médico falou que é para esperar, mas você está vendo que seu filho está com atraso na linguagem, não acompanha como as outras crianças, ou tem apresentado alguns comportamentos, é importante, antes do diagnóstico, ¿ya pode estimular, es eso? Sí, en realidad yo también siempre explico, se trabaja en base a lo que el paciente está trayendo, ¿verdad? Si bien hoy no cerró diagnóstico, ya tiene un atraso, entonces se trabaja con su atraso, no es necesario esperar un título oficial para empezar un diagnóstico, pero siempre es común que ya se traiga, por algo están viniendo a vos, ¿verdad? Entonces, el proceso diagnóstico lo que lleva un poco más de tiempo, pero el proceso terapéutico de intervención ya es iniciado y debe, ¿verdad? Debe ser iniciado porque cuanto más tiempo se pierde, también se pierde el tiempo de adquirir ciertas habilidades específicas que deben ser vistas en edades específicas, ¿verdad? Entonces, no lo digo yo ni ustedes, sino que está en base científica que para cierta edad se espera esto. Si no lo hace, ya es un atraso, ¿verdad? Outra pergunta que eu acho que também muitos pais devem estar já veio, né, na cabeça. Meu filho, a fono comentou, olha, após a avaliação teve a conduta, né? Meu filho precisa de
teu filho precisa de 3, 4 vezes na semana de intervenção. E aí logo vem a pergunta, ele vai ficar cansado? Será que não vai ficar cansado? Às vezes o pai externaliza isso, Sim. às vezes o pai leva para casa. Eu acho que ele vai ficar cansado. Ocorre isso, né? Nós temos que então diminuir devido ao cansaço ou não, ou é o estímulo que a criança precisa nesse primeiro momento, ela vai se adaptar, ela vai conseguir andar por essa frecuencia, é o que ela precisa. Bueno, y cuando hablamos de conductas terapéuticas, siempre debemos ser muy sinceros con los padres, ¿verdad? Por sobre todo, siempre a sincerarnos con ellos y no ver algo como lucrar desde tu profesión, porque si bien, y siempre explico, esta es mi profesión, yo trabajo para esto, pero también está mi lado humano, ¿verdad? Que yo necesito decirles la verdad. Y esto van a decir también los padres de mis pacientes, siempre ponemos en la balanza. Porque si bien yo trabajo con varios tipos de público, en el sentido económico también, ¿verdad? Disculpe. Ya sean familias que son o que tienen más recursos económicos para poder pagar esa necesidad que presenta, y otros que no tanto, y otros que no luego, ¿verdad? O sea, por eso enfaticé también lo de la ley, porque hay muchas familias que no lo tienen, ¿verdad? Al menos esa es mi realidad. Y yo debo de informar, mira, tu hijo presenta estas características, estas son sus necesidades, necesita tantas veces por semana, y ahí reevaluamos con la familia, ¿verdad? Yo no dejo de decir que no necesita porque ellos pueden o no pueden, pero ahí es necesario evaluar la realidad de cada familia también, ¿verdad? Que no siempre es la que nosotros queremos o esperamos. En cuanto al cansancio de los pacientes, como todo proceso lleva su adaptación. Entonces, si es la necesidad del paciente, debe ser realizado toda vez evaluando, viendo también y viendo si realmente está aceptando o no, y no solo porque yo digo necesita 4 veces, tiene que venir y realmente no lo está haciendo, ver todo como es la rutina de ese paciente, ¿verdad? Porque hay necesidades más importantes, ¿verdad? Vamos a suponer, necesita más terapia, pero también lleva a otro tipo de terapias, ¿verdad? Entonces vamos a poner cuáles son las terapias que realmente necesita más, no desmeritando otras terapias ni que no va a ayudar. Siempre las terapias ayudan, aumentan, pero siempre se trabaja también en base a lo que es la realidad del paciente y de la familia, sin crear una expectativa. Y eso es súper importante, no crear una expectativa que no se va a llegar, que ni nosotros tenemos la respuesta, ¿verdad? Que solo porque está haciendo fono o psico o terapia ocupacional va a lograrlo. Siempre digo eso también, de nada sirve que digas, si mi hijo o mi hija se va a la fono, si solo se va una vez y con suerte se va las 4 veces a la semana, o si no falta mucho, y no es solo decir, es hacer y rehacer otra vez en la casa, ¿verdad? Entonces todo un proceso que lleva realmente mucho tiempo de compromiso terapéutico y familiar con el paciente, ¿verdad? Y también sumamente importante ver la respuesta de ese paciente con la terapia, porque a veces puedes traer esta estrategia está funcionando, no, vuelvo a crear otro, pero su nivel de respuesta, por más que tenga el mismo diagnóstico que otro niño o que esté en la misma edad que otro niño, está siendo mucho menor a lo que yo estoy esperando. Entonces también eso se ve a lo largo de las terapias. Hoy puede comenzar con 1, 2 sesiones por semana y luego tener de nuevo una conducta de decir no, necesita más por semana, ¿verdad? Y si no se puede por cuestiones económicas, ver la posibilidad de otra estrategia o buscar una T en casa que pueda ayudar, que sea quizás un poco más económico para la familia, para que pueda reforzar el trabajo del setting terapéutico de la profesional, o ver cómo los padres pueden intervenir, ¿verdad? Porque siempre también es importante dejar bien en claro, papá y mamá es papá y mamá, no son terapeutas. Y por más que lo quieran y van a hacer de todo para poder hacer,
no lo logran, pero no porque no pueden, sino porque simplemente no son profesionales del área. Siempre primero van a ser papá y mamá, ¿verdad? Y más aún viendo esa necesidad de sus hijos o teniendo esa dificultad o pierden paciencia o se frustran y largan la toalla, ¿verdad? Y después al día siguiente vuelven a colocarse la camiseta, pero es como altos y bajos que son necesarios y nosotros como terapeutas también lo tenemos, ¿verdad? Pero flexibilizamos porque forma parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero papá y mamá siempre van a hacer y entonces siempre hay que buscar la mejor estrategia para ese individuo y no dar una expectativa que si no se hace en realidad no va a suceder o que va a suceder.